el año 1248, también de la mano del maestro Alberto Mando, se traslada a Colonia, a la ciudad alemana de Colonia, donde termina sus estudios y finalmente, según los datos que poseemos, hacia el año 1251 se ordena sacerdote de la Orden de Predicadores. En este periodo de estudiante en Colonia, produce Santo Tomás un escrito muy importante, que es el primero que tenemos de él. Se conoce como Super Isaian, ese es el título latino de este importante texto. Se trata de un comentario literal del texto de Isaías, versículo por versículo prácticamente. Aquí vemos cómo actúa esa matriz benedictina a la que hacíamos referencia al principio. Y además tiene una cosa muy interesante este libro. Tiene una serie de notas marginales, en total 40, que se conocen con el nombre de colaciones. ¿Qué son estas colaciones? Estas colaciones, como acabo de decir, son notas. Santo Tomás toma una o dos palabras del texto de Isaías, las encierra en un círculo, saca una flecha hacia el margen de la hoja. Esto lo vemos en los manuscritos de este texto del Super Isaian, se conservan los manuscritos originales, y en el margen Santo Tomás pone 3 o 4 observaciones que hacen al sentido místico de la Sagrada Escritura. Hacen al sentido místico, es decir, se va más allá de la exposición, digamos, literal del texto, y ahí Santo Tomás, en esas colaciones, en esas notas marginales, pone 3 o 4 ideas que hacen al sentido profundamente espiritual del texto, que después estas colaciones podían ser utilizadas para la predicación, por ejemplo, para la homilía. Esto es muy importante porque no solamente estas colaciones contienen una rica doctrina espiritual, sino que a través también estas colaciones muestran cómo en Santo Tomás el estudio científico de la Sagrada Escritura está indisolublemente unido a la predicación. No se predica sino sobre la base de lo que se estudia. Y esto es muy importante, esta articulación de estudio científico y de predicación homilética es una de las características más salientes del pensamiento de Santo Tomás. También de esta época, Santo Tomás nos ha dejado un comentario del libro de Jeremías. Bien, en el año 1252 se produce otro episodio muy importante en la vida de nuestro santo, que es su envío desde Colonia a la Universidad de París, donde años atrás había estado en calidad de estudiante, pero ahora va en calidad de docente, digamos, y es por indicación de San Alberto Magno. Como detalle, tengamos en cuenta que para poder ocupar el lugar de docente en la Universidad de París, hacía falta una edad determinada y Santo Tomás no alcanzaba esa edad, era más joven. No obstante, se hace una excepción a los reglamentos de la universidad por la viva recomendación que Tomás de Aquino hace de su discípulo, por la viva recomendación que
que San Alberto Magno hace de su discípulo Tomás de Aquino. Y es así como en el año 1252 vemos a Santo Tomás en calidad de bachiller sentenciario en la Universidad de París. Digamos brevemente que un bachiller sentenciario en una universidad europea de la época, como era la de París, era aquel docente que tenía como misión leer y comentar el libro de las sentencias del maestro Pedro Lombardo. Y ahí precisamente el nombre de sentenciario. Pedro Lombardo, teólogo del siglo XII, fines del siglo XII, agustiniano, de una neta cepa agustiniana, que llegó a ser por breve tiempo obispo de París, es autor de algunas obras muy importantes de teología. Pero la obra más importante, aquella que en realidad lo ha inmortalizado, es el famoso Liber Sententiarum, es decir, el libro de las sentencias, que es una obra dividida en 4 libros, donde el maestro Pedro Lombardo, que es muchas veces designado por Santo Tomás simplemente con el título de el maestro, Magister, el maestro es Pedro Lombardo, había reunido una serie de sentencias, de doctrinas, que ha ido del nombre del libro de las sentencias, de los padres, básicamente de San Agustín. Y con la reunión de esas sentencias había elaborado toda una exposición de la Sagrada Teología en aquella época. Santo Tomás tiene entonces la misión, a partir del año 1252, que se va a extender hasta el año 1256, de comentar y enseñar en París el libro de la sentencia de Pedro Lombardo, libro que era de uso obligatorio en las universidades medievales. Sin duda que muchos profesores, muchos bachilleres, como se decía entonces, antes y después de Santo Tomás, habían enseñado y comentado el libro de la sentencia de Pedro Lombardo. Sin embargo, el comentario que hace Santo Tomás del libro de las sentencias se destaca nítidamente de los otros. ¿Por qué? Porque Santo Tomás comenta la sentencia de Pedro Lombardo con una visión y un método absolutamente nuevos que asombran al claustro de la Universidad de París. Como aquel joven fraile dominico que ni siquiera tenía la edad adecuada para ser bachiller sentenciario, como de pronto comenta las sentencias con una innovación, con una claridad, con una novedad que realmente produce la admiración de sus compañeros, digamos así, o colegas, mejor dicho, de claustro. También, desde luego, la envidia de más de uno, pero básicamente la admiración de los colegas de claustro. Y esa novedad consiste no solamente en la gran extensión que ocupa el comentario del libro de las sentencias. En realidad, el libro de las sentencias de Pedro Lombardo es una obra relativamente breve. Santo Tomás escribe un comentario muy extenso. Tan es así que de esta obra, de la cual también tenemos el manuscrito, se conservan 5.000 hojas escritas a mano por Santo Tomás. 5.000 hojas. Pero aparte de la extensión, lo que llama la atención es que en este comentario Santo Tomás introduce por primera vez
elementos tomados de la filosofía de Aristóteles. La introducción de Aristóteles en el mundo cultural cristiano era, en este momento que estamos hablando, año 1252, de una relativa reciente data. Se sabe que el pensamiento aristotélico ingresó tardíamente en la Europa cristiana y después de vencer no pocas resistencias. Hay que tener en cuenta que en algunos momentos el pensamiento de Aristóteles estuvo por